El régimen 276 es una de las razones, según yo creo, puedo estar equivocado. Yo creo que es una de las grandes razones por las cuales el Estado no da buenos servicios. Y también hay un porcentaje de gente de mierda sin vocación de servicio que simplemente no debería estar ahí. ¿Por qué? Yo creo que los nombramientos son malos. Hola gente, ¿cómo están? Hoy día les voy a hablar de la mala imagen que tiene el sector salud del Estado en particular y del sector público en general, de la mala imagen. Algunas veces me siento frustrado respecto al sector público en el cual trabajé la mitad de mi vida laboral. De 32 años de experiencia laboral que tengo, 16 las hice en el sector público. Cuando veía noticias, porque ahora que ando libre ya, ¿no? ¿Para qué atormentarse, ¿no? Cuando veía noticias a razón aproximada de 1 o 2 veces por mes, tal vez en promedio 1, ¿no? Veía algún caso de denuncia por mala praxis. En la mayoría de los casos que veía por la televisión, la persona se quejaba de dolores o presentó síntomas durante mucho tiempo, pero no la llevaron al centro de salud hasta que se desmayó o pasó algo, le entró una crisis y recién la llevaron. La verdad es que en ese tipo de casos, todos los que vi, ¿no? Al paciente lo ingresaron irresponsablemente tarde y, como es lógico, en muchos de los casos se murió o tuvo alguna secuela grave. Y los familiares dicen que no los atendieron bien. Hay alguno que otro caso donde efectivamente pues, no los atienden bien, ¿no? O sea, tampoco, ¿ya? Pero digamos que en estos casos de mala praxis, el paciente entró tarde. Ahora, aparte de este tipo de casos, a veces también se presenta alguno que otro caso, esto es más raro, digamos 1 o 2 veces por año, ¿no? De algún paciente que tiene alguna de esas enfermedades que tienen una frecuencia cercana al 0. Estas enfermedades se conocen como raras o huérfanas. Que valgan verdades, dedicar esfuerzos y recursos, que siempre son escasos en un país como el nuestro, para prevenir este tipo de casos que se da 1 en 1 millón, 1 en 10 millones, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tienen un impacto de casi 0 en la salud pública y que además son muy costosos de asumir, ¿no? No es eficiente. Ódienme por decir las cosas como matemático sin sentimiento, ¿no? Pero así es. Entonces, cuando se presenta este tipo de casos, muchas veces el paciente debe ser tratado en el extranjero porque acá no hay ni recursos ni personal para afrontar uno de esos casos. Como el Estado sí es burocrático y lento, ¿no? A veces la autorización para que viaje este tipo de pacientes demora, ¿no? Durante todo ese tiempo, los familiares están en la incertidumbre, así que dicen que el personal de salud es inútil y es insensible. Por otro lado, saliendo del sector salud y pasando al sector público en general, ¿no? También es frecuente a razón de 1 o 2 veces por semana, hay semanas donde hay más, se presenta algún caso de corrupción de algún funcionario público, donde lo filman o lo graban cometiendo sus fechorías, ¿no? Y las declaraciones que dan cuando ya los descubrieron rayan en lo ridículo, ¿no? Y para los que escuchamos, vemos o leemos ese tipo de noticias, solo nos queda indignarnos, ¿no? Y nos indignamos más cuando salen libres. Todas estas cosas en conjunto nos llevan a la percepción que se tiene del sector público, es decir, que son una tira de insensibles, prepotentes, inútiles y corruptos. Y como los medios de comunicación solo publican malas noticias, salvo RPP, que tienen un segmento chiquitito que se llama la noticia positiva o algo así, ¿no?
Pero en general ya habíamos hablado de esto ¿por qué somos los latinos así? En el episodio de los medios de comunicación. Bueno, la conclusión es que del sector público no sale nada bueno jamás. Cuando yo era niño, este es para los tíos, pues, ¿no? En Risas y Salsa había un sketch de un empleado público que se apellidaba Inurbano, que era protagonizado por Fernando Farrés, ¿no? Era un pata, pues, que no atendía a la gente, pedía todo en papel sello sexto, que era un papel donde antes presentabas las solicitudes al Estado, felizmente ya no hay, ¿no? Quería que, aparte de lo que presentabas por escrito, esté sellado por todo el mundo, incluido el portero, ¿no? Acosaba sexualmente a las chicas guapas, era extremadamente racista. Mientras se formaba una cola de gente en su ventanilla para ser atendida, se ponía a hablar por teléfono con su enamorada o colocaba un letrero de salía a almorzar y estaba ahí, ¿no? Cobraba coimas y solo atendía a las chicas guapas o a los recomendados del doctor Chantada. Si alguno se acuerda de esto, escriben en los comentarios, ¿no? Les he descrito de qué trataba el sketch. Era un mate de risa, ¿no? Ya, pero responde a la percepción que se tiene del empleado público. Yo he sido empleado público 16 años de mi vida, ¿no? Y a lo largo de mi experiencia, un poquito más de la mitad o casi la mitad, es decir, como 8 años, he trabajado en el sector salud. Y he conocido a mucha gente que hace labores asistenciales y la gran mayoría de ellas, como matemático diría más del 90%, porque también hay un porcentaje, pues, de gente que se dedica a labores sindicales, o sea que no trabaja, y hay otro porcentaje de gente de mierda, pues, que nunca falta, ¿no? En cualquier grupo siempre hay. En resumen, la gran mayoría que he conocido son personas con una alta vocación de servicio, que dan lo mejor que tienen para proveer al paciente del mejor servicio posible, con todas las carencias a las que se tienen que enfrentar. O sea, tampoco vamos a tapar con el sol con un dedo, ¿no? Porque lo más cierto es que lo que más sobra en el sector público son las cosas que faltan. Y por eso muchas iniciativas no se ejecutan. Generalmente porque los responsables piensan que falta algo. A veces faltan recursos, no se puede, ¿no? La plata baila en mono. A veces falta coraje. Tienen miedo a los auditores, por ejemplo, y prefieren no hacer nada. O a veces les falta cerebro, pues, ¿no? Pues también hay su porcentaje de gente brutita, pues. Y por ese algo que falta, las iniciativas a veces ni siquiera nacen. Y si nacen, no se terminan. Todo esto genera la percepción, que lamentablemente a veces también es realidad, de lentitud y burocracia. Sin embargo, creo que buenas intenciones hay en la mayoría de los casos. Pero lamentablemente, pues, como decía mi mamá, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. En mi opinión personal, uno de los grandes problemas del sector público, hay muchos, ¿ya? Pero uno de los grandes es la existencia del régimen 276, es decir, el régimen de los trabajadores nombrados. Cabe señalar que he conocido trabajadores nombrados que realmente se rompen el lomo trabajando por el país, pero lamentablemente son muy pocos. De 100 serán 5. El único sitio donde la proporción cambia es en el MEF, donde pertenecer al MEF constituye un motivo de orgullo. Entonces, cuando es eso, ¿no?, la gente está motivada a trabajar, ¿ya? Pero el MEF es el único sitio donde de 100 a 5 trabajan, es el único sitio donde no se cumple. Al resto, o sea, si sacamos a los que sí trabajan, al resto, que son la gran mayoría, no les gusta trabajar, pues, ¿no? O lo que les pagan no les alcanza.
que ya habíamos hablado un poco de eso en videos anteriores, ¿no? Entonces, no hacen las cosas porque falta algo. Faltan medicamentos, falta computadoras, falta liderazgo, nos falta tiempo. O, como les decía, lo que perciben como remuneración no alcanza y no tienen los cojones para buscarse otro trabajo donde el sueldo sí les alcanza. El régimen 276 es una de las razones, según yo creo, puedo estar equivocado. Yo creo que es una de las grandes razones por las cuales el Estado no da buenos servicios. Y también hay un porcentaje de gente de mierda sin vocación de servicio que simplemente no debería estar ahí. ¿Por qué? Yo creo que los nombramientos son malos. ¿Por qué creo que son lo peor del sistema? Porque cada vez que se nombre a una persona, significa que tiene trabajo de por vida. Así se porte mal. Porque para destituir a un nombrado, tiene que ser capturado cometiendo alguna fechoría infraganti, pero con la presencia de un policía y un fiscal. Si lo pescas y te faltó el policía o el fiscal, no pasa nada. ¿Por qué? Supongamos que pescas infraganti a un nombrado. Como no había ni policía ni fiscal para poder destituirlo, va a pasar por un proceso administrativo disciplinario donde será juzgado por sus pares. Y como los demás nombrados piensan que el mundo da vueltas, no se condenan entre sí. Cuando el caso ya es muy escandaloso, se castiga al infractor con una suspensión sin goce de haber y se le cambia de puesto para que se pase piola con un perfil bajo hasta que la gente se olvide. Lo que les acabo de contar, presuntamente, más o menos se parece al tratamiento que tiene la Iglesia Católica para lidiar con los curas pedófilos, ¿no? Cuando ya es muy escandaloso, lo retiran por ahí y después aparece por otra parroquia, ¿no? Entonces, presuntamente, pasarlos al almacén no es una solución porque se van a perder las cosas. Pasarlos a tesorería, menos porque se va a perder la plata. Pasarlos a atender a los proveedores, tampoco, porque o son coimeados o ellos mismos van a pedir coima. Pasarlos al servicio asistencial, menos, porque ahí no se puede fallar, pues ahí se puede morir gente. Entonces, al final, solamente quedan algunas áreas donde no pueden causar supuestos perjuicios. Y una de esas es atender al público, con lo cual ya no le causan perjuicio al Estado, sino a los ciudadanos en general y a los pacientes en particular. ¿No se han dado cuenta que muchas veces quienes atienden al público en las entidades públicas suelen ser la gente más desagradable que han conocido jamás? Y estoy hablando de la mayoría, ¿no? No es que todos, porque hay gente extraordinaria que ama su trabajo, trata bien a las personas, pero lamentablemente no son la mayoría, ¿sí? Este concepto de pasar a los peores a atender al público es el mismo que aplican los supermercados cuando abren la caja rápida, ¿no? Y colocan a la cajera más lenta, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Es que dicen no hay que perjudicar a nuestros clientes VIP, pues, ¿no? Los que compran bastante, que se frieguen los que vienen a comprar 10 ítems o menos. Retomando, en conclusión, sería muy iluso pensar que alguien en el poder tenga los cojones suficientes para eliminar el régimen 276. El problema es que los gobernantes, lamentablemente, no suelen ver más allá de su periodo en el poder, razón por la cual es común en el Estado resolver problemas equivocados. Cuando tú resuelves un problema equivocado, solamente estás mitigando el problema porque no lo soluciones de raíz. Pero muchas veces se hace eso para mostrar resultados rápidamente. Creo que una manera de mejorar las cosas en el sector salud, aparte de las carencias y todo, hay un gran problema de relaciones públicas. Eso es lo que yo percibo. Gran parte del problema se reduce a un problema de relaciones públicas. Aparte que realmente faltan medicamentos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero ¿qué pasaría
si hubiese alguna persona que tratara bien a los familiares del paciente. Ni siquiera al paciente, ¿eh? O sea, que trate bien a los familiares o acompañantes del paciente y les explique asertivamente la situación por la cual están pasando sus seres queridos y los mantiene informados y no los dejan en la incertidumbre haciéndolos sentir ignorados y maltratados. Pienso que tal vez si se hace esto no habría tantas quejas ni tantas noticias desagradables, porque al final a quien no le gusta que lo traten bien. Si te gustó este video, dale like y compártelo y suscríbete a este canal. Ya nos vemos en un próximo programa. Chao.